Una voz en la noche, William Hope Hodgson. Era una noche oscura sin estrellas. Nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico. Hacía más de una semana que sufríamos de una calma espantosa. No había viento y no podíamos ver el sol. Nuestra tripulación constaba de un hombre, dos chicos, yo y Will, mi amigo y dueño de la embarcación. De pronto, oí una voz que gritaba desde la oscuridad, a unos metros del barco. ¡Ey, los de la goleta! Aquel grito inesperado me produjo gran sorpresa y tardé unos minutos en reaccionar. La voz volvió a gritar, profunda e inhumana. Venía de algún lugar de las tinieblas circundantes. ¡Ey, los de la goleta! ¿Quién es? ¿Qué quiere? Respondí. No tiene nada que temer, respondió la extraña voz. Solo soy un pobre viejo. Acérquese al barco, le pedí. No, es imposible. No puedo. Yo... La voz se extinguió y volvió a reinar el silencio. Fui por la lámpara y a despertar a Will. Levanté el farol y proyecté su haz de luz amarillenta sobre la silenciosa inmensidad del océano. Escuché un grito ahogado, seguido de un chapoteo como de remos. Tuve la sensación de que había algo flotando en el agua. Will apareció atravesando la cubierta. Le conté el extraño incidente y luego nos quedamos en silencio. Will se llevó las manos a la boca y gritó. ¡Ey, los del bote! ¡Retiren esa luz!, fue la respuesta. ¡Acérquense!, pidió Will y volvimos a escuchar los remos. A unos 6 metros del barco se detuvo. Arrímense al costado del barco. No tienen que temer de nosotros, exclamó Will. ¿Prometen no sacar la luz? Pero, ¿por qué tanto miedo a la luz? Disculpen ustedes. No debí haberlos molestado. Pero es que estamos hambrientos. Mi mujer... Y comenzó a remar alejándose de nosotros. ¡Ey, deténganse! ¡No se vaya! No sacaremos la luz si eso le molesta, gritó Will. Oh, gracias. ¿No va a acercarse más?, insistió. Yo no puedo, respondió la voz. No me atrevo. Bueno, está bien. Oiga, ¿y su señora? Está en la isla. ¿Qué isla? Está cerca de aquí, muy cerca. Podríamos mandar un bote y mandarlas traer. ¡Jamás!, atajó la voz alarmada. ¡No, por Dios! ¡Tenemos mucha hambre! Se produjo un silencio extraño. Will se retiró y regresó cargando alimentos en una caja. La echamos al mar para que pudieran recogerla aquella voz misteriosa. Poco después se despedía mandándonos una bendición tan sentida que resultó reconfortante para nuestros espíritus. Hundió los remos en el agua y se adentró en la oscuridad. Will y yo conversamos un par de horas acerca del extraño suceso y de pronto escuchamos acercarse el sonido de remos nuevamente. ¡Ey, los de la goleta! ¿Es usted? Sí, respondió la voz. La señora se ha quedado en tierra y les está muy agradecida. Dentro de poco estará aún más agradecida en el cielo. Nos quedamos mudos de asombro. La voz continuó. La señora y yo estuvimos hablando. Habíamos decidido llegar hasta el final sin contarle a nadie el horror que se apoderó de nuestras... Pero lo que ha sucedido esta noche es especial. Sin duda Dios quiere que les revelemos todo lo que hemos tenido que pasar desde que naufragamos. La tripulación nos abandonó en el barco cuando éste se hundía. Al subir a cubierta vimos los botes lejos. No nos habían avisado nada, pero no perdimos la esperanza y decidimos construir una balsa. Cargamos lo imprescindible en ella y nos dejamos llevar por la corriente. Durante 4 días flotamos a la deriva hasta que llegamos, casi desmayados, a una laguna enorme, en la cual se alza el casco de un gran barco velero que había encallado ahí. Dios sabe hacía cuánto. Mi prometida y yo dimos gracias al cielo por lo que creímos que era el fin de nuestras desventuras. Aún nos quedaba mucho por ver. Al cabo de un rato, nuestra balsa chocaba contra el costado del barco. Descubrí una cuerda que colgaba de lo alto de un palo, impregnada de un hongo gris y liqueroso que también tenía de color violáceo. Finalmente logré subir a cubierta. Buena parte de la superficie se hallaba invadida
por aquella materia gris que formaba grandes manchas y concentraciones entre 1 y 2 metros. Llamé a gritos, pero nadie me respondió. Encontré una pequeña escalerilla y con ella ayudé a mi esposa a subir al navío. Recorrimos juntos la embarcación. Por todas partes, incluso dentro de los camarotes, se había extendido las manchas de aquel extraño hongo. Nos encaminamos a la parte delantera del barco, sorteando las asquerosas concentraciones de aquel extraño cultivo. Limpiamos y arreglamos 2 camarotes. También encontramos agua y comida. Permanecimos varios días a bordo sin acercarnos a la costa. Aquellas manchas de hongo gris que con tanto esmero raspábamos de las paredes y suelos se producieron en el mismo lugar y casi al mismo tamaño al cabo de 24 horas. Incluso rociamos con ácido fénico los brotes, pero el hongo gris volvía a salir con nueva fuerza y además se extendió a otros lugares como si al manipularlo hubiéramos facilitado su desplazamiento y expansión. Al 7.º día, mi amada descubrió una mancha de hongo que crecía en su almohada. Cuando contemplé aquel brote sentí un escalofrío, y en aquel preciso momento decidimos abandonar el barco y trasladarnos a la playa. Recogimos nuestras cosas, subimos a nuestra balsa, y conforme nos acercábamos a la costa, me fui dando cuenta de que el hongo nefasto que nos había obligado a abandonar la nave crecía ahí libre y exuberante. En algunas zonas se habían formado cúmulos increíbles que al ser azotados por el viento, palpitaban y se estremecían como animados por una vida misteriosa. En muchas partes adoptaban la forma de dedos gigantescos y en otras se extendían como una capa uniforme. También crecía en algunos sitios bajo la apariencia de árboles grotescos y rechonchos, enormemente retorcidos y nudosos. Toda aquella extraña flora se estremecía de vez en cuando, perversamente. Una superficie blanca que nos pareció de arena fina era la única superficie donde el hongo no crecía. No era arena, no sé qué era. Esta arena formaba pequeños senderos, cercados por la desoladora exuberancia grisácea. Les sería difícil comprender hasta qué punto nos sentimos felices por haber encontrado un lugar totalmente libre del hongo. Improvisé una tienda de campaña e hice un par de viajes al barco en busca de provisiones. Transcurrió un mes sin mayores contratiempos. Fue en el pulgar de su mano izquierda donde el hongo apareció por primera vez, una pequeña mancha gris. Fue terrible la angustia de mi alma cuando me la enseñó. Limpiamos y desinfectamos la manchita con ácido fénico. Al día siguiente el lunar gris había reaparecido. Nos quedamos en silencio, mirándonos a los ojos. Repetimos la operación de limpieza y antes de concluir, ella exclamó: ¿Qué tienes junto a la oreja, cariño? Un terrible presentimiento me embargó, y en efecto, una protuberancia se alzaba detrás de mi oreja. Le aplicamos el mismo tratamiento que al hongo de su pulgar. Nuestro miedo a morir ya no era nuestra principal preocupación. Pensamientos terribles nos acosaban. Podían sucedernos cosas peores. Estábamos indefensos en muchos sentidos, y además estábamos contaminados por el hongo. Pasaron algunos meses, y nuestras manchas se extendieron y aparecieron otras nuevas. Volvimos varias veces al barco para buscar provisiones, y ahí pudimos comprobar que los brotes seguían creciendo de forma incesante. Uno de ellos se había desarrollado hasta alcanzar la altura de mi cabeza. Comprendimos que jamás dejaríamos aquella isla. El hongo nos había contaminado, y no debíamos tener contacto con otros seres humanos. Por cierto, les dije que era un hombre viejo, pero no por mi edad. Pero... La voz pareció ahogarse, pero enseguida retomó el relato. La escasez de alimento empezaba a desesperarnos. Una mañana en que regresaba del barco con unas galletas, descubrí que mi amada se estaba comiendo un hongo. Al verme cayó abatida y se puso a llorar amargamente, confesándome que había probado un poco el día anterior y que le había gustado tanto que ahora ejercía una extraña fascinación sobre ella. Le hice jurar que nunca volvería a hacerlo, aunque se muriera de hambre. Llegada la tarde decidí dar un paseo por uno de aquellos tortuosos senderos, de superficie blanca y arenisca, que se internaba en la vegetación fungosa. Sumido en terribles pensamientos, me adentré bastante. Un extraño sonido ronco me sacó de mis cavilaciones. Descubrí que entre esa repugnante maleza se movía una masa de forma definida,
Oscilaba como dotada de vida. Me quedé paralizado mirándola y caí en la cuenta de que era una grotesca imitación del cuerpo humano, un tanto deformado. Todavía estaba bajo el efecto de la sorpresa cuando se produjo un ruido sordo, como de algo que se desgarra, y me encontré con que una de sus ramificaciones en forma de brazo avanzaba hacia mí. El brazo, en efecto, acarició mi rostro. Lancé un grito de pavor y me alejé corriendo lo más rápido que pude. Aquel roce me dejó un sabor dulzón en los labios. Sentí un deseo irrefrenable de comer. Arranqué una mata a un lado del sendero, luego otra y otra. Mi apetito era voraz. En pleno festín tuve un momento de lucidez y tiré al suelo el trozo que me estaba comiendo en ese momento. Regresé a nuestro refugio. Le conté a mi amada que había comido del asqueroso hongo gris, pero le oculté lo de la inhumana forma de vida con la que me había topado, aunque yo no podía dejar de pensar en ello. Su recuerdo alimentaba en mi imaginación un horror permanente. Era indudable que aquella aparición revelaba el estado en que había quedado uno de los tripulantes del barco, de ese barco de la laguna, y que nuestro destino sería igualmente abominable. ¿Quién sabe cuántos de los sobrevivientes tendrían aquella forma? No volvimos a acercarnos al nefasto alimento, aunque se nos había metido en la sangre un apetito insano por él. Pero fue inútil, el terrible castigo crecía ya en nuestros cuerpos, y el avance del hongo infeccioso no se detuvo hasta que se apoderó de nosotros por completo. Y de ese modo, mi prometida y yo, que siempre fuimos seres humanos, nos convertimos. Nos convertimos en... ya no importa. Pero nosotros fuimos un hombre y una mujer, ¿sabe? Esta noche les encontré a ustedes. Ya saben lo demás. Y diciendo esto, se alejó hacia su isla. Un rayo perdido penetró débilmente en la niebla e iluminó con un tenue reflejo el bote que se alejaba. Distinguí algo que se balanceaba entre los remos. Tenía el aspecto de una esponja desproporcionada, grisácea y tambaleante. El bote desapareció en la negrura con aquel ser meciéndose hacia adelante y hacia atrás.